Buenas tardes, mi nombre es Juan David Arias Humada y en el siguiente video le estaré explicando lo que vendría siendo un narrador y cuáles son los tipos de narradores que podemos encontrar en una historia. Bueno, en total los tres tipos de narradores más importantes vendría siendo el narrador omnisciente, el narrador protagonista y el narrador testigo. Pero antes de poder comenzar a hablar sobre cada uno de ellos, debemos de saber de lo que vendría siendo un narrador. Entonces, ¿qué es un narrador? Un narrador es la voz textual que relata una historia contada, ya, se, ya sea que se trate de un personaje de la misma o no. A través de este elemento, conocemos la historia y a los personajes, de modo que no puede haber relato si no existe un narrador. La presencia de narrador es el elemento clave para distinguir la narrativa de cualquier otra forma de arte literario. De cierta forma, se hace más importante que la trama y que los personajes. Entonces, con esto podemos decir que el narrador es entonces a quien corresponde comunicar lo sucedido, controlando la cantidad y velocidad de la información revelada y a menudo imprimiéndole una carga de emotividad específica a lo dicho, o utilizando simplemente un lenguaje específico para decirlo. Bueno, ahora que ya estuvimos hablando sobre lo que vendría siendo un narrador, hablemos sobre todo esto, sobre todos los tipos de narradores que podemos encontrar en una historia. Comencemos hablando principalmente del narrador omnisciente. Bueno, entonces, ¿qué es un narrador omnisciente? Un narrador omnisciente o narrador directivo es una forma de voz narrativa, es decir, de narrador empleada a menudo en relatos literarios, como es el caso de cuentos o novelas, que se caracteriza principalmente por conocer en su más mínimo detalle la historia que cuenta. Esto quiere decir que conoce los detalles más secretos de la misma, como es el caso de los pensamientos de los personajes, no únicamente de los protagonistas, sino de todos los personajes en general, y los eventos o sucesos que ocurren a lo largo de la historia. El narrador omnisciente es muy común encontrarlo en fábulas, relatos infantiles y en las épicas de la antigüedad, pero no es muy común encontrarlo en las formas literarias contemporáneas. Podemos decir que el narrador omnisciente se caracteriza principalmente por narrar en tercera persona. ¿Qué quiere decir esto? Que relata todo como si estuviera mirando lo que está ocurriendo, hablando de los personajes, refiriéndose como él o ella o simplemente nombrándolos por su nombre, valga la redundancia. En ocasiones puede hacer referencia a sí mismo, decir lo que opina, etcétera, pero eh, comúnmente el relato es contado sin involucrar al narrador. Otra característica que podemos encontrar en este narrador omnisciente es que ofrece explicaciones, ya que en lugar de sugerir, como hacen otras formas de narrador, el omnisciente explica al lector lo que está ocurriendo y las motivaciones del motivo de lo que está ocurriendo, ya que posee toda la información al respecto. Otra característica muy importante es que puede ser cambiante, es decir, al no estar sujeto a ningún personaje o ninguna perspectiva de la historia, el narrador omnisciente puede saltar en el tiempo, puede variar su ubicación o estar en dos o más lugares al mismo tiempo según él lo quiera. Y por último encontramos que el narrador omnisciente suele ser autoritario, es decir, el narrador omnisciente no puede ser contradicho por la historia y los personajes, es decir, cuenta lo que ocurre y tiene cierta autoridad respecto al relato, por lo que a menudo se le disfraza de la voz del autor, aunque esto no siempre pasa, o se le permite emitir juicios y dar opiniones respecto a la voz que narra, más que nada en los textos que persiguen una moraleja. Bueno, ahora ya sabiendo lo que vendría siendo básicamente el narrador omnisciente, vamos a leerle un pequeño fragmento de un texto narrado por este tipo, de un texto narrado por el narrador, por este narrador omnisciente, el cual vendría siendo el siguiente. Inclinados sobre sus instrumentos, 300 fecundadores se hallaban entregados a su trabajo, cuando el director de incubación y condicionamiento entró a la sala sumidos en un absoluto silencio, solo interrumpido por el distraído canturreo o silbuteo solitario de quien se hallaba concentrado y abstraído en su labor. Un grupo de estudiantes recién ingresados, muy jóvenes, rebonquido e imberbe, seguía con excitación casi abyectamente al director,
pasándole los talones. Cada uno de ellos llevaba un blog de nota, en el cual cada vez que el gran hombre hablaba, garrapateaba desesperadamente. Directamente el labio de la ciencia personificada. Era un rato de privilegio. El Dick de la Central de Londres tenía siempre un gran interés en acompañar personalmente a los nuevos alumnos a visitar los diversos departamentos. Como podemos ver en este pequeño fragmento, la historia es narrada principalmente por una persona que está narrando en tercera persona y que narra todos los sucesos sin involucrarse en esta misma. Bueno, ahora que ya estuvimos hablando sobre lo que vendría siendo un narrador omnisciente, hablemos sobre otro tipo de narrador muy común encontrados en una historia o en un cuento, etcétera, el cual vendría siendo el narrador testigo. Bueno, ¿qué es un narrador testigo? Bueno, el narrador testigo o narrador metadiegético, o sea, que se encuentra que es el mundo en el que ocurren los hechos narrados. De cierta forma, es la voz narrativa que cuenta los eventos de un relato, de lo que no ha sido protagonista, pero de lo que puede dar testimonio. Es decir, se trata simplemente de un observador dentro del relato que cuenta aquello que les ocurre a terceros, ya sea que lo hagan en primera persona o en tercera persona, que sería de cierta forma la historia contada la historia contada por este narrador. Este tipo de narrador se diferencia fácilmente del protagonista, ya que es aquel a quien le ocurren las cosas del relato, pero aún así relata los eventos como si los hubiera presenciado de primera mano. Esto le permite contar el relato desde distintas perspectivas, implicado en la trama, observándola muy de cerca del protagonista, observándola de lejos como un testigo eventual o incluso a través de referencias de terceros. Dependiendo de esto, podemos clasificar a este narrador testigo de tres formas, como es el caso de narrador testigo impersonal, narrador testigo personal y narrador testigo informante. El narrador testigo impersonal es aquel que se limita a contar lo que ve, casi siempre en tiempo presente, tal y como lo haría la cámara en un filme. Es impersonal porque no tiene personalidad, es decir, no dice nunca yo y se limita a referir los eventos que presenció. También ahora definamos el narrador testigo personal. Bueno, este narrador testigo personal cuenta los eventos que alguna vez presenció en persona, sin escatimar información respecto a quién es él y cómo llegó a saber lo que sabe. Generalmente, el relato depende de su memoria o su capacidad para deducir información a partir de los sucesos que presenció. Y por último, encontramos el narrador testigo informante, que es aquel que transcribe los hechos en algún informe o documento oficial, ya sea una nota de prensa o reporte de algún tipo, presentándolos como auténticos y dándonos la impresión de formar parte del mundo ficcional relatado. Ahora que ya sabemos qué es un narrador testigo y cuáles son los tres tipos de narradores testigos que podemos encontrar en una historia, hablemos o narremos de cierta forma una historia narrada por este narrador testigo. Dice, el radio despertador suena religiosamente a las 4 de la mañana, todos los días, incluso los domingos, de un manotazo. Raúl lo apaga y da por iniciado su día, se levanta y mientras pone la cafetera en marcha se baña y luego se afeita cuidadosamente para no dejar ningún rasguño en su delgado rostro. Acompaña el café en un par de tostadas que jamás logra no quemar y sale rumbo a la compañía con el diario bajo el brazo. A las 6 en punto apoya su pulgar y el monilote lo deja pasar. Su oficina se ubicaría en el último piso de ese enorme edificio, el de los pesos pesados de ese lugar al que le dedicó los últimos 20 años de su vida. Pero por ello Raúl dejó de saludar por su nombre cada uno de los empleados que se cruzan en los pasillos y ascensores que lo conduce a su elegante oficina con vista al río y todo. Sigue preguntando por la familia de cada uno de sus compañeros. La sonrisa no se le borra del rostro a la hora de saludar a la Rosita, quien ahora es su secretaria personal y a quien jamás le permite que dedique un minuto más a la empresa. Su horario es hasta las 3 y a las 3 la obliga a partir. Bueno, como podemos notar, de cierta forma es un claro ejemplo de narrador testigo, pero del narrador testigo impersonal, ya que este se limita a contar lo que ve sin hacer una interrupción, es decir, que no tiene personalidad, ya que nunca se menciona a él en la historia.
Bueno, ahora que ya estuvimos hablando sobre lo que vendría siendo un narrador testigo, hablemos sobre el último narrador que encontramos acá, el cual vendría siendo el narrador protagonista. Bueno, ¿qué vendría siendo ese narrador protagonista? Bueno, por supuesto, como su nombre lo dice, se entiende por narrador protagonista a una voz narrativa presente en relatos literarios y de otra naturaleza, que se da la tarea de contar la trama en primera persona, asumiendo el papel principal de la misma. Dicho en otros términos, ocurre cuando el narrador es el mismo protagonista de la historia contada. Los narradores protagonistas relatan su historia con plena conciencia de sí mismos, por lo que emplean un lenguaje personal y subjetivo, es decir, que se permiten hacer referencias y digresiones personales, y ante todo pueden contarnos únicamente lo que saben o supieron en ese momento, o lo que hoy en día han podido aprender respecto de la trama contada. Esto quiere decir que como protagoniza la historia y la cuenta al mismo tiempo, la organización estructural, temporal y narrativa del relato obedece a sus conveniencias o sus consideraciones personales. Este tipo de narradores pueden bien opinar, hacerse preguntas, contradecirse, dudar y manifestar su subjetividad de otras formas frente al relato que nos cuentan, ya que es algo que les ocurrió a ellos mismos y no tienen la obligación de ser imparciales. Bueno, ahora que ya sabemos lo que vendría siendo un narrador protagonista, veamos un ejemplo de este tipo de narrador. Dice: Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía. Lolita, la punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos desde el borde de mi paladar, para apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Lolita era lo sencillamente por la mañana, 1,48 m de estatura con pie descalzo. Era Lola con pantalones, era Dolly en la escuela, era Dolores cuando firmaba, pero en mis brazos era siempre Lolita. Como podemos ver, es una historia que está narrada en primera persona.